Bueno, volvemos a saludar. Buenas tardes a todos y todas. Ahí se sumaron algunas compañeras más. Agus, cuando vos me digas. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más, les contamos, estamos muy contentas, muy contentos porque tenemos una invitada muy especial y que es una docente con mucha trayectoria que está por conectarse, va a conectarse en unos minutitos más. Así que vamos a ver si la esperamos, si no arrancamos por otra parte del encuentro súper igual de importante. ¿Está bien? Pero un segundito y ya arrancamos. Siempre esto es como cuando nos juntamos en el aula, arrancamos unos minutitos después. Gracias por la paciencia. Si quieren, aprovecho y les voy contando quienes sí están y que van a participar en esta actividad. En principio, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas a esta actividad de la Semana Virtual de UNIPE, la edición de invierno. Ustedes saben que tenemos 2 encuentros de estas características por año, edición invierno y edición verano. Están súper invitadísimas, invitadísimos todos a participar del resto de las actividades que otros compañeros y compañeras de la universidad bueno, están poniendo en marcha también. Esta actividad en particular a la que ustedes se han sumado, lo cual nos pone muy contentas y contentos, se denomina Expediciones Pedagógicas, el viaje como experiencia formativa docente, el trabajo en la educación rural y en escuelas del Delta bonaerense. Como les había adelantado, quienes están ya acá con nosotros para compartir este espacio son Agustín Ingrata, que es coordinador del profesorado de primaria de la UNIPE, de esta universidad, y Delfina Giardelli y Jessica González Flores, ambas estudiantes avanzadas de este mismo profesorado. A quien esperamos ansiosamente y con muchas ganas es a Lilia Rivero. Lilia es maestra, muy recientemente se ha jubilado como parte del equipo directivo de las escuelas primarias del Delta, así que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria, muchas cosas para compartir con nosotros y con nosotras. Aprovecho para contarles una cosita como muy operativa, que es que quienes necesiten un certificado de esta actividad tienen que completar sus datos en un formulario. Yo ahora voy a pegar el link a ese formulario en el chat. Por favor, no olviden completar sus datos porque si no, no se van a hacer los certificados, que después se envían por mail, ¿sí? Así que ahí fue el formulario en el chat, creo que todos lo pueden ver, cualquier cosa me avisan. Bueno, nada, Bien. ¿tomamos un minutito más o No, avanzás? tomo Bueno, la dale, palabra. ¿Te parece, dale, Juli? dale. Arranca Agustín Bien. entonces. Gracias a todos y todas. Bueno, Delphi y Jessy, les voy adelantando que vamos a invertir el rol de la presentación y que vaya, así que pueden ir preparando. Juli, van a compartir pantalla a las compañeras quizás, así que si podés habilitar eso. Bueno, ¿cómo están? Una alegría vernos en forma virtual, nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la universidad y también ver nombres de personas por fuera de nuestras aulas, de nuestra carrera. Es una alegría de estos espacios para compartir, pensar y seguir haciendo formación docente y escuela primaria. En el día de hoy tenemos el trabajo hermoso de poder mirar lo que hicimos y poder proyectar lo que vamos a hacer. Esta presentación articula esos 2 momentos, lo realizado el año pasado en las expediciones pedagógicas y trae aquello que vamos a pensar juntas, juntos, este segundo cuatrimestre en las escuelas del Delta de la provincia de Buenos Aires. Para eso, el encuentro va a tener 2 partes. La primera parte va a estar a cargo de Delfina y Jessica, que van a hablar en nombre de muchas colegas, ¿no? Ellas son las encargadas de exponer algo que es el trabajo colectivo de muchas compañeras que el año pasado fueron a la expedición pedagógica. Bueno, ahí veo a Rocío, digo veo a Rocío porque le veo la cara, el resto tiene la cámara apagada, pero hay otras colegas que también pueden tomar la palabra e interrumpir, obviamente, y sumarse.
Y después de ese momento, que va a ser muy breve, va a durar aproximadamente 15, 20 minutos, Delphi, Jessica, ¿está bien? Podemos abrir preguntas, y ahí sí se está terminando de sumar Lilia. Yo quizás apago mi cámara porque la voy a ayudar a conectarse. Y después de eso se suma Lilia, donde vamos a entrevistarla, ¿no? Vamos a hacer una entrevista abierta, donde Delphi y Jessy y yo tenemos alguna serie de preguntas para hacerle a Lilia, pero la idea es que ustedes, como futuras docentes que pueden llegar a conocer el trabajo de las Islas del Delta, ya sea porque están en el UNIPE, o porque les interesa, o porque tienen dudas, o porque trabajan en otro entorno que quieren conocer algo sobre cómo es ser maestra, ser maestro en el Delta, puedan sumarse a esta conversación con una mujer que tiene, adelanto, ya nos va a contar ella, 30 años casi de escuela en Isla. Así que eso es conocer el territorio. Entonces, estos son los dos momentos. Lo que sí les pedimos es que las preguntas, si quieren ir registrándolas en el chat, está bueno porque nos queda como una ayuda a memoria, ¿no? A veces uno pasan las cosas y se olvida, podemos ir dejándolas ahí y después las recuperamos. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a Delphi y a Jessy. Yo apago la cámara porque voy a ayudar a la colega Lilia a terminar de conectarse. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por conectarse. Hoy con Jessy lo que vamos a hacer es tratar de contarles un poco de qué se trató la expedición y cuál fue nuestro punto de partida el año pasado en la primera expedición pedagógica que hicimos con algunas de las compañeras que están presentes hoy también. Quizás el punto de partida cuando empezamos a hablar de expediciones pedagógicas es empezar a pensar en lo rural, ¿no? ¿Qué ideas tenemos todos de lo rural? Cuando los profes nos trajeron en el marco de la práctica 5 esta propuesta, bueno, muchas de las ideas que surgieron acerca de qué pensábamos nosotros que era, o esbozar una especie de definición de la educación rural, surgieron muchos conceptos en general que venían desde una vinculación con la naturaleza, con lo rústico, con lo alejado, ¿no? con lo distante a lo tecnológico, que son tal vez conceptos estereotipados, como diría Zenobi, que parten desde perspectivas muy citadinas, ¿no? Esto de definir la ruralidad desde una perspectiva urbana. Comenzamos a desmembrar todas estas definiciones que surgían y fuimos encontrando justamente una raíz desde los abordajes más tradicionales de las ciencias sociales que adquirimos todos en nuestra formación, en nuestras trayectorias escolares de la primaria, ¿no? Y tal vez con la bibliografía que fuimos abordando de Pablo Imen, Flavia Terigi, Boom, Bernal y Bejarano, fuimos construyendo deconstruimos esos conceptos y fuimos construyendo una nueva visión acerca de lo que se trata la educación rural. Fuimos acercándonos a la educación rural como una de las tantas una de las tantas modalidades que componen nuestro sistema educativo, pero sin dejar de pasar la posibilidad de observar sus prácticas pedagógicas. Cuando iniciamos por fin nuestro viaje y llegamos a las escuelas, nos empezamos a pensar de qué manera hacemos escuela, ¿no? Y por un lado, cuando iniciamos este viaje, abordamos principalmente la idea de los plurigrados, ¿no? Los agrupamientos distintos en una escuela a lo que estamos acostumbrados a ver cuando nosotros vamos a las escuelas tal vez del conurbano. Del conurbano o de cualquier lugar urbanizado, digamos. Y al entrar en las escuelas del Delta, las escuelas que nos recibieron, no las escuelas del Delta, perdón, me spoileé la segunda parte, a las escuelas de General Alvarado, que fueron las escuelas número 3 y número 15, las que nos recibieron, comenzamos a pensar en estas prácticas que mencionaba recién, que nos hacen buscarle una especie de vuelta de tuerca para ver qué es lo distinto a esta caracterización de la escuela rural, ¿no? Y una de las cosas que nos llamaron la atención fue la cuestión del trabajo colectivo, ¿no? Era muy tangible en ambas escuelas el trabajo colectivo para lograr experiencias significativas para sus estudiantes.
Me acuerdo que la directora de la escuela 15, que fue una de las 2 escuelas a las que fuimos, ambas de jornada completa, nos decía que los chicos no eran de una maestra, los chicos eran de todos los docentes, sabían quién era Pablo de 5º grado, y no era solamente de la maestra de 5º grado, era una cuestión de trabajo compartido, ¿no? Una tarea colectiva. Entonces, se trata de afianzar posibilidades de vida distinta, y la escuela está siempre detrás de ese entramado. De esto nosotras intentamos construir un saber pedagógico, y por eso 3 cosas claves que nos quedaron fueron que la docencia es un camino de formación permanente, o sea, desde ahí constantemente hay que seguir formándose para enriquecerse con los compañeros, esto de traer las buenas prácticas pedagógicas y las experiencias que construyen. En el caso muy brevemente, y ya le dejo la palabra a Jessy, en el caso de la escuela número 15, una de las cuestiones que nos llamaron la atención fue la articulación entre primaria y secundaria, y los talleres de ESI con segundo ciclo a cargo del equipo de orientación. Eran cuestiones que estaban abordadas de una forma muy sistemática, y también en un trabajo territorial con la comunidad. No sé si Jessy querés retomar ahí. Perfecto, gracias, Delphi. ¿Se escucha bien? Porque no los estoy viendo, por las dudas. Como venía contando Delphi, mi compañera, visitamos 2 escuelas, ya contaba un poquito la experiencia en la escuela 15, les cuento un poquito lo que fue la experiencia en la escuela primaria número 3. Nos dividimos en 2 grandes grupos, era un contingente más o menos de 20 estudiantes aproximadamente, y bueno, la particularidad de esta escuela era que tenía una jornada completa. Además, como nos compartía Delphi, era muy enriquecedor poder ver cómo todos los docentes y los auxiliares y todas las personas no docentes que formaban parte de la comunidad escolar, todos ocupaban un rol, ¿no? Pero a la vez, si un rol faltaba, alguno de los otros compañeros suplía ese rol de una forma natural, como si estaban acostumbrados totalmente a realizar ese tipo de prácticas. Si uno faltaba, el otro lo suplía sin problemas. Y era una cotidianidad, era un cotidiano verlo. Diferentes emergentes podían surgir. Nos tocó presenciar un emergente en la cocina, recuerdo de esa escuela, donde se había roto un vidrio, entonces, bueno, la persona que estaba cocinando se lastimó una mano, entonces directamente la directora tomó la conducción de la cocina y la comida se llevó a buen término. Digamos, no porque faltaba la persona que llevaba adelante el almuerzo, se quedó sin almuerzo toda la escuela. Lo pudieron solucionar de una forma bastante cotidiana. Para ellos era normal y nosotros lo veíamos muy maravillados, porque no lo vemos en lo cotidiano de nuestras escuelas a lo mejor, porque tampoco teníamos tanta experiencia. Nosotras como practicantes era la segunda vez que entrábamos el segundo año que entrábamos a hacer prácticas dentro de las escuelas. A su vez, como decía Delphi, en la escuela 15 hacían una articulación con la escuela secundaria. En la escuela número 3 hacían una articulación interesante entre lo que era el jardín de infantes y la escuela primaria. Otros espacios bastante enriquecedores eran los espacios de definición institucional, que así lo llamaban ellos, talleres, en donde participaban. Esto venía a romper como nuestra idea, por ahí citadina, entre comillas, ¿no? De la gradualidad, que por ahí en 5º grado nosotros esperamos que estén, no sé, los chicos que tengan 10 años, supónganse. Bueno, en estos talleres de definición institucional se cruzaban varios chicos de todas las escuelas de diferentes grados, conducidos, ¿no? Obviamente, en torno de un proyecto y de un objetivo común, pero eran de multiedad. Ahí. ¿Por qué les venimos a contar esto? Se me trabó la presentación. Nuestra experiencia
Citamos acá una frase de Pablo Imen, que dice: las expediciones pedagógicas surgen en ese interés por reconocer lo propio y lo nuevo, pero lo nuevo como lo desconocido, como lo que estaba, pero no había sido reconocido, ¿no? Nosotros tenemos una frase que nos ha acompañado del autor Isabelino Siede, que nos ha acompañado esto de decir: ¿qué de esto lejano que voy a visitar? En este caso coincidía justamente la lejanía, porque estábamos a kilómetros de distancia. ¿Qué de eso lejano, de eso desconocido, de ese otro que yo voy a visitar? ¿Qué me sirve de ese otro para pensar la propia práctica, ¿no? Para pensar lo cercano. Que de eso lejano me sirve para pensar lo cercano. Y esa es una frase que nos acompañó desde que empezamos a construir esos lentes para mirar la práctica hasta todo lo que vivimos en esa expedición pedagógica y cuando volvimos, ¿no? Nosotras queremos fervientemente que esto se pueda sostener en el tiempo. Lo queremos por lo que decía Delphi, ¿no? Porque creemos que estas expediciones pedagógicas ayudan a nuestra formación permanente, a mejorar y tener buenas prácticas pedagógicas, ¿no? Esta experiencia se construye con el otro, construye nuestro ser docente y nuestro modo de hacer escuela. Y queremos que sean sostenidas en el tiempo y que puedan lograr ser una tradición, ¿no? Lo que nosotros vivimos de una primera forma, que esto se sostenga en el tiempo y pueda ser cada vez más enriquecedor para todas las cortes que pasen por el profesorado de UNIPE. Bueno, muchísimas gracias. Y yo puedo agregar algo más, Jessy, que me quedé pensando. Cuando hicimos la presentación, elegimos para el final una foto de la playa, porque fue gracioso, ¿no? Porque ¿para qué hacer las expediciones pedagógicas y hay algo Perdón, de Delphi, lo que uno, sí, hay algo de lo que uno comparte con los compañeros y compañeras cuando está en viaje, que tal vez todos podamos tener en común esa experiencia del primario, ¿no? Digo, una de las cosas que más nos acordamos cuando pensamos en nuestra trayectoria escolar son los viajes que hacíamos, qué sé yo, al planetario o a algún lugar, porque esa descontextualización del aura, del contexto de las paredes, ¿no? Del recreo, de la escuela, la cuestión arquitectónica, digamos, derriba también otros muros que uno construye de la forma en la que de las representaciones que uno tiene de cómo comportarse dentro del aula o dentro de la escuela. Bueno, en la formación docente, que somos todos adultos, también pasa lo mismo, ¿no? Digo, hubo compañeras que conocieron el mar, nosotras pudimos relacionarnos de una forma diferente, aprendimos más de cómo es el vínculo con ese otro que tal vez vemos solamente en las 4 horas que estamos en la cursada. Y tal vez eso también nos ayuda a pensar aquello que estamos aprendiendo de una forma diferente, ¿no? De una forma un poco más, más personal. Y tal vez esas experiencias que a uno le quedan te permiten repensar o te disparan en algún momento una idea de, esto me pasó en la expedición pedagógica, me hace recordar tal cosa. Entonces, tal vez eso es lo potente de la formación docente en viaje, ¿no? Porque tal vez cuando nos ponemos a pensar, bueno, pero por ahí podemos ir a una escuela que está a pocos kilómetros, sin el viaje, sin el compartir, y es lo mismo. Bueno, hay algo de diferente, hay algo que tiene esa fuerza del compartir, tal vez, no sé, una pizza, de compartir una comida o una tarde en la playa que colabora a esto, a que abona a esta formación, a esta experiencia. Tal cual, Delphi. Cuando volvíamos en el viaje de vuelta, justo, bueno, coincide que es con Delphi, justo que veníamos conversando en el micro, y decíamos, era necesario que recorriéramos tantos kilómetros para entender que las expediciones pedagógicas tienen esta importancia. Era necesario, nos preguntábamos, ¿no? Porque veníamos con la idea de que, bueno, ahora nos queremos mudar todas a una escuela, a un lugar lejano de la ciudad y trabajar en escuelas rurales. Y veníamos un poco con esa idea del entusiasmo y de haber podido compartir con los chicos, con la comunidad, diferentes actividades y demás.
Y bueno, y nos preguntábamos con Delphi esto, ¿no? Y cómo ahora utilizamos todo esto que aprendimos, todo esto que compartimos, cómo lo capitalizamos para nuestras propias prácticas, que no es necesario vivir en el campo, entre comillas en el campo, ¿no? Trabajar en una escuela rural para capitalizar toda esta experiencia y poder aprovecharlo, sino poder desde nuestros lugares construir una escuela con estas características, ¿no? Que ya lo venimos haciendo, digamos, en las prácticas que tenemos experiencia ya con nuestras compañeras, lo pudimos ir aplicando. De hecho, tenemos una colega nuestra que ni bien volvió de lo que fue la expedición pedagógica, en la escuela número 3 se estilaba en los recreos poner música y bailar con los chicos. Y bueno, tenemos una colega que cuando volvió de la expedición tomó esto como costumbre y como hábito para sus prácticas. Bueno, Genial. ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, escuchen, vamos a hacer una cosa híbrida. Lili, no sé ¿vos qué estás viendo, Lili? Yo estoy viendo tu pantalla. Bueno, vamos a hacerlo así. Yo lo que les voy a pedir es que todos tengan sus micrófonos silenciados. Primero agradecerle a Delphi y a Jessy la presentación que hicieron para dar un marco en el cual vamos a escuchar las palabras de Lili. Lili, vos, lo único que te pido es, Delphi, vos haceme un dedo para arriba si la escuchás bien a Lili. Lili, decinos tu nombre fuerte a ver si te escuchan bien las chicas. Hola. Bueno, ¿todas chicas? Bueno, Todas vos chicas, ya te saludé. Chicas Hola, chicas. y compañeros. Planteo la dinámica, Lili. Chicas, chicos. Chicas ¿Cómo y chicos. están? Mi nombre es Lilia Rivero, y hasta hace muy poquito trabajé como docente de islas, en escuelas de islas. Buenísimo. Lilia, te presentamos y te contamos un poquito la dinámica. Primero estamos muy agradecidos y muy agradecidas, contentas de tenerte. Porque las chicas en estos primeros 20 minutos le contaban a otros colegas sobre lo que fue la expedición el año pasado al sur de la provincia de Buenos Aires. Y con Lilia, ella nos estuvo contando brevemente al equipo sobre su laburo, 30 años, dije Lilia, espero no haber pifiado, 30 años de escuela de isla, más o menos. Este año tenemos la intención de ir a conocer algo de la experiencia de las primarias en las escuelas del Delta, que es muy diversa, ¿no? A Lilia les va a contar que no es todo igual, porque uno piensa que es así. Como el tema del audio y el video es complejo, porque estamos con 3 dispositivos, Delphi y Jessy son las que van a hacer las preguntas ahora. Todas sus preguntas para Lilia las vamos a anotar en el chat y después las van a leer las compañeras. Entonces, vamos a escuchar a Lilia en esta clave. Primero, conocer la realidad de las escuelas en el Delta, pero también pensar qué de esto que nos cuenta ella nos sirve para ajustar, para pensar ese dispositivo de observación que podemos tener cuando vayamos a conocer las escuelas. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué deseos nos generan las palabras de Lilia para esta expedición que podemos hacer en las escuelas del Delta en breve? Así que, Delphi, te cedo la palabra, o Jessy. Perfecto. Bueno, muchas gracias, bienvenida. La primera pregunta que queríamos hacerle es cómo eligió la docencia y por qué la eligió y cómo fue que llegó, ¿no? Luego de eso, a las escuelas de la isla. Bueno, yo no sé si elegí la docencia o la docencia me eligió. Empecé a salir ya en escuela secundaria, estaba trabajando, había terminado una carrera de instrumento, entonces empecé a trabajar en unas escuelas privadas como maestra de música, y después, imagínense que si yo, esto hace 30 y pico de años, 34 años debe ser, si no más. Empecé a hacer una suplencia, porque en ese momento te daban esa posibilidad, ¿no? Y bueno, decidí que quería estudiar magisterio. Yo no salí nunca del sistema educativo, recién ahora, salí la semana pasada. Y quería ser maestra rural, me quería ir al interior a trabajar, entonces me había casado, mi compañero estaba estudiando magisterio también, y dijimos, bueno, vayamos a vivir un tiempo a la isla. Y ese tiempo se transformó para mí
en 27 años. Mis hijos están viviendo allá todavía. Cuando me mudé, hice lo posible por conseguir suplencias en la isla hasta que pude ser maestra titular. ¿Listo? Bueno, genial. Lili, ¿querés contarnos cómo era un día en la escuela del Delta y en qué escuelas trabajaste? ¿En qué escuela me decís trabajé? ¿En qué escuelas trabajaste? Y tal vez si querés puedes compartir con nosotros un día en la escuela del Delta. ¿Cómo es? Porque es un contexto Yo distinto a trabajé en cualquier escuelas contexto. de Isla de San Fernando, que son pasando el río Paraná, y después trabajé en escuelas de Isla de Tigre, trabajé en 3. La mayor parte estuve en una escuela, que es la escuela 12, que es una escuela que está en un punto estratégico del Delta, así que casi que parece una escuela de continente, por la dinámica, hay 9 secciones de grado, no hay pluriaño. ¿Cómo es el día en una escuela del Delta? Los chicos llegan a la escuela en lancha que provee la Dirección General de Escuelas, la Dirección de Transporte Escolar. Pasan a buscar a los chicos, a los niños, a las niñas de diferentes. Cada escuela tiene diferentes recorridos, no un solo recorrido, porque tienen que, digamos, ese radio escolar cubrirlo. La escuela 12 tiene 4 recorridos de lancha. Los chicos y las chicas llegan, desayunan, comienza la jornada escolar, también almuerzan en la escuela. Y la jornada se puede ver alterada por las dinámicas naturales, o sea, especialmente por el agua, ¿no? Hubo hace unas semanas unas bajamar, le llamamos, muy pronunciadas, y hoy, por ejemplo, hubo sudestada, se pudo garantizar clases, pero hay veces que no se puede, según el agua, como está en la escuela, no se puede. Esas variables las evalúa el director o la directora. Yo una pregunta en esta línea, compañera. ¿Qué diferencias hay en las distintas dinámicas al interior de la diversidad de las escuelas del Delta, ¿no? Vos decías recién, la escuela en la que vos trabajabas era una escuela con 180 estudiantes. ¿Cómo es el trabajo en la diversidad de las escuelas del Delta? Bien. Depende de o sea, las escuelas tienen menor, estas de las que tiene, en Tigre, la escuela 12 y la escuela 10 y 8. Son 3 escuelas las que tienen una matrícula que oscila entre 150 y 180 estudiantes. El resto tiene 40, puede llegar a tener 60 o menos. Las escuelas de Isla de San Fernando hay escuelas que tienen 8 estudiantes. Acuérdense que hace unos años querían cerrarlas por esa razón. Hay aulas heterogéneas como en todas las instituciones. Trabajás en las escuelas que tienen menor cantidad, a ver si estoy entendiendo la pregunta, trabajan con lo que llaman pluriaños, es decir, por ahí los años están agrupados por ciclo, o toda la escuelita es un aula y el docente trabaja con los chicos armando grupitos. ¿Entendí bien? Sí, ¿o no? sí. Está buenísimo lo que planteás. Sí, no sé, pensemos esta diversidad. 180 estudiantes, 8 estudiantes. Fantástico. Te escuchamos, Lilia. O si no, Delphi, no sé si quieres seguir. No. Escucho lo que me querían preguntar a continuación. Bueno, justo retomando una de las preguntas que recién pusieron en el chat, y lo que habíamos pensado es cómo y quiénes son las personas que conforman la comunidad de la escuela, y cómo es el traslado. Bueno, un poco lo del traslado ya lo mencionaste con lo de los recorridos de las lanchas, pero esto de las personas que conforman la comunidad de la escuela. Según la cantidad de estudiantes, las escuelas, ¿viste? Pueden ser lo que llaman de primera, suena horrible, de tercera. Las escuelas que tienen poquitos estudiantes es un director, la maestra tiene, o el maestro tiene dirección a cargo.
cuando las escuelas tienen ya 3 secciones, es una directora sin tener que tener grado a cargo y, por ejemplo, 3 docentes, más los docentes de áreas curriculares, de modalidad, perdón. En el caso, cuando las escuelas tienen cada grado ya tiene una sección, es decir, tienen todos los grados, ahí ya la escuela puede tener secretaria o secretario, y cuando hay más de 10 secciones, ya puede haber un equipo de directivo, es decir, puede haber director o directora y vice. En las escuelas de islas se llega a equipo de conducción, es decir, director, directora y secretario o secretaria. Y bueno, pues como les dije, más chica, a medida que la escuela tiene menor cantidad de secciones, llega a ser la directora con grado a cargo, que es en el caso de que haya 2 grados. Creo que hay director sin grado a cargo cuando hay ya 3 grados, es decir, 3 secciones, mejor dicho, de pluriaño. Todos tienen modalidad, los docentes de modalidad, tienen el personal auxiliar. Ahora, el año pasado se nombraron más equipos de orientación escolar, es decir, que ya hay más escuelas con equipos de orientación escolar. Eran pocas, pero ahora puedo decir que casi la mayoría de las escuelas de islas cuenta con el equipo de orientación escolar, lo que es una gran fortaleza. Y bueno, también se trabaja con las propuestas pedagógicas de inclusión, en nuestro caso en articulación con la escuela especial que se ubica en el Paraná Mini, la escuela especial número 504 de San Fernando, que está ubicada en el Paraná Mini. Esta escuela articula con muchas escuelas de isla, digamos las propuestas de inclusión, ¿no es cierto? Sigo atenta a que me quieren preguntar. Sí, un poco en relación con lo que nos venía contando justamente, en relación con la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el rol de las escuelas en el Delta? Ellos mencionaban algunas escuelas, pero ¿cuál es el rol que cumplen ellas en el Delta? Se cortó un poquito, ojalá me puedan escuchar a Lilia, mí también. Te Quisiera escucharla bien, pero Lilia. el rol de la escuela de isla en la comunidad, y muy buena pregunta. La escuela de isla tiene un rol social muy ponderante en la isla, es decir, todo pasa por la escuela, especialmente según dónde esté ubicada la escuela, ¿no? Pero es como el primer eslabón que tienen a donde acuden del Estado. Entonces, siempre la consulta viene a la escuela. Hoy, por suerte, se cuentan con los catamaranes de salud, el catamarán sanitario, que hace posta una vez por semana en cada escuela como para atender a la comunidad. Yo hablo en Islas del Tigre. Islas de San Fernando tienen el hospital en el Mini, entonces tienen otra dinámica. Y también no recuerdo ahora el nombre, pero estos espacios que se acercan de la justicia cerca de todo, no se llama así, pero bueno, también se acercan hoy en día están estas posibilidades, que se acerque, por ejemplo, el ANSES, el RENAPER, periódicamente a las escuelas. Esto hace unos años no sucedía, pero es una fortaleza, que es un derecho ganado como ciudadanos isleños, y la verdad que es muy, muy, muy importante. Pero la escuela es, la comunidad siempre se acerca a la escuela ante cualquier consulta que tiene que ver con entidades estatales. Lilia, y teniendo en cuenta este rol vital que tiene la escuela para la comunidad isleña, ¿cómo se vivió el aislamiento de la pandemia en la comunidad y en la escuela particularmente? Mira, en nuestra escuela particularmente sostuvimos una vez por semana
un grupo de, o sea, íbamos la trabajadora social, algún miembro de la cooperadora, había algún auxiliar siempre que se acercaba, y abrimos la escuela una vez por semana y hacíamos un recorrido para visitar algunas familias que sabíamos, la cooperadora fortalecía, empezaron a entregarse los módulos alimentarios, pero la cooperadora hacía compras de verdura, que era lo que la gente en la isla más le cuesta acceder a no hay verdulería. Ahora puede haber en algún barrio isleño, pero no es lo usual. Entonces, las familias que sabíamos que necesitaban fortalecimiento, porque estaban sin trabajo, obviamente, una vez por mes o quizá más le acercábamos, junto con el módulo alimentario, fortalecíamos con verduras, con leche, y acercábamos a aquellas familias que no tenían conectividad, no tenían dispositivo, las propuestas en formato papel para los chicos y las chicas. Eso nos ayudó mucho, quizás fuimos hasta egoístas porque creo que al grupo de personas que íbamos nos ayudó muchísimo también. Fue un abrazo a la distancia mutuo con las familias. Otra cosa que se gestionó fue el suministro de agua. ¿Por qué? Porque los habitantes isleños se proveen en canillas que hay para los isleños en Tigre. Y al no haber muy poquito transporte, la gente por ahí tenía que pasar todo el día para venir con los bidones, a la espera de los 2 o 3 horarios de lancha que había. Entonces se gestionó, o sea, solicitó a AISA que pueda contemplar esta situación, y desde entonces está nosotros llamamos chata, un tipo de embarcación que es como un barquito, quizá Delfí lo conoce y puede graficarla, pero que le pusieron un cisterna y pasan por los muelles desde entonces, 2 veces por semana o 1 vez por semana, suministrando agua potable a los isleños y a las isleñas. Eso fue digamos que se movilizó desde la escuela junto con vecinos. En la escuela en la que yo trabajé, que obviamente voy a estar conectada porque así va a ser, hay mucho trabajo comunitario, bueno, pudimos llevar a cabo esa gestión. Qué bueno, gracias por todo lo que nos vas compartiendo. Nosotros queríamos contarte que en la expedición que realizamos el año pasado, en noviembre, estuvimos viendo escuelas donde se trabajaba con plurigrado, y además también encontramos agrupamientos flexibles. Teniendo en cuenta esto, queríamos consultarte en tu experiencia docente en las islas. ¿De qué forma trabajan los agrupamientos? Miren, en este momento los agrupamientos que nosotros llevamos adelante son especialmente los que trabaja la orientadora de aprendizaje. Cuando hay alguna situación específica de algún estudiante que tenga que retomar, reforzar algún contenido, que no pueda trabajar en el aula porque tiene un tiempo en el aula y el ratito que sigue se dispersa en el aula, ya sea con dificultades de conducta y demás. Entonces, en esos casos, a ese nene, nena, tenemos designados grupos, grados estratégicos donde pueda estar y le sirva al estudiante o al estudiante y a la vez y también a la docente. También tenemos varias propuestas de inclusión en la escuela, entonces también los utilizamos, o sea, se acude
el agrupamiento flexible, nosotros lo denominamos así, cuando determinado estudiante o estudianta, determinada estudiante no debe estar en su grado y que va a poder optimizar el tiempo en otro espacio de la escuela, otro grado, la biblioteca, el aula del equipo orientador. Nosotros en lo que va, no llevamos adelante en lo que va del año otro tipo de agrupamiento. ¿Por qué? Por la realidad escolar que a veces supera a lo que todo lo que nosotros tenemos pensado hacer o que prevemos en febrero. Y me dijeron agrupamientos flexibles y algo más. Repetime, por favor. Te cuento yo mientras Jessica se conecta. La idea, quizás para vos que trabajás en islas, la idea de plurigrado es casi una idea obvia, pero para el grueso de las estudiantes... Plurigrado, sí, claro. Ahí voy. Plurigrado. Llamamos plurigrado cuando se tienen que agrupar, o sea, no hay una sección o dos secciones de primero, sino que están primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Yo trabajé, mi primer dirección fue en una escuela donde había 3 aulas y estaban agrupados en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces los docentes trabajan con los contenidos de las distintas áreas en los distintos grados y a veces adecúan, hacen configuraciones para que puedan trabajar un mismo tema, un mismo contenido a los 2 grados. Por ejemplo, con los cuentos, imagino yo, en este caso con la unidad pedagógica es más fácil. Se arman distintas unidades pedagógicas, que fue lo que hicimos también en pandemia, ¿no es cierto? Que tuvimos en cuenta cómo trabajar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O hay escuelas que tienen estudiantes de primero, segundo y tercero, y en otra aula, en otro salón, tienen cuarto, quinto y sexto. Y esa docente tiene que planificar para, cuando un tema de matemática, poder abordarlo para los 3 grados que tienen. Esto es casi un agrupamiento flexible, porque por ahí puede pasar un nene o una nena que está en cuarto, pero que tenga que retomar y fortalecer un contenido de tercero, y a veces nos pasa que tenemos chicos y chicas que tienen otro ritmo y los tenemos así como quietecitos, y que también puedan estimular a esos chicos, es decir, no trabajar con el grado como lo hacemos habitualmente. Quizás es confuso lo que estoy diciendo, pero sin rotular el grado. Un agrupamiento flexible es eso, no rotulamos el grado. El pluriaño, bien podemos dar actividades, el aula, tenerlo dividido en grupitos por grado, o si nuestro diagnóstico permite que los chicos, agrupar a los chicos y a las chicas de manera que puedan trabajar los contenidos del aula, pero quizás retomando y fortaleciendo si están en la mesita si son de cuarto y tienen que estar en la mesita de tercero, por ejemplo. Generalmente, el trabajar con proyectos, con las secuencias, consideren tener una secuencia de aprendizaje, ¿no? De enseñanza, en base a un proyecto determinado, permite que esto se pueda llevar a cabo de manera más viable. Y cuando hablamos de proyectos, ya me voy a meter en quizá otra pregunta que usted me había anticipado, Agustín, que tenía que ver con los aprendizajes significativos, y que por ahí quizá lo que yo quiero decirles a ustedes, que donde ustedes trabajen, en el año que ustedes estén, siempre piensen que para que ese nene, esa nena pueda aprender, tiene que haber significancia en ese aprendizaje. Tiene que haber un disparador que a ese chico o esa chica le genere, lo motive. Cuando empecé a estudiar, me acuerdo ya, imagínense cuántos años, nos decían la motivación. Bueno, eso no cambió. Tiene que ser, yo
escuchándolo a Agustín, la emoción de las chicas que me convocaron, creo que hay alguien que las está incentivando, motivando, y ustedes si prendió esa chispita es porque también lo tienen, pues no lo pierdan como maestras y maestros, siempre tengan presente que estamos un tiempito que parece cortito en un tiempo llamado infancia, que a la vez es un tiempo muy corto en la vida de una persona. Así que qué más lindo que ese chico, esa chica pueda tener un recuerdo de esa escuela a la que tuvo oportunidad de ir, que aprendió. Van a aprender cuando lo que ustedes les propongan los divierte o les produce algo. Si no, como a nosotros, ¿de quién nos acordamos? ¿Del profesor o la profesora que nos trajo algo que nos incentivó, que nos asombró, que nos permitió ingresar en ese camino de aprender sin darnos cuenta quizá? Lilia, sumamos unas 2 preguntitas más Sí, y vamos cerrando. El chat tiene bastantes preguntas, ahora hacemos estas 2 y pasamos a las preguntas del chat. Sí. Nos preguntábamos con el resto de las compañeras y los compañeros si hay alguna especificidad del enseñar y el aprender en las islas, ¿no? Digamos, enseñar y aprender en las islas, ¿es lo mismo que enseñar y aprender en otra escuela, en otro contexto? A partir de tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Y sobre todo, el año pasado nos pasó algo que fuimos a conocer escuelas rurales muy distantes a nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, identificamos allí determinadas prácticas que son pasibles, que nos permitieron repensar nuestra práctica por fuera del contexto rural. En ese sentido, ¿qué tienen las escuelas de la isla para vos para aportar desde sus prácticas y reflexiones al resto de las escuelas? Me quedé pensando, yo acá quiero hacer un paréntesis, pero tal vez después me decís si entendí la pregunta. En primer lugar, les voy a hacer llegar un material que hubo, no sé si te lo voy a hacer llegar, Agustín, sobre pluriaños, escuelas de isla, escuelas rurales lo voy a buscar y se los voy a hacer llegar. Yo creo que no debería tener, no tiene que existir la diferencia. A ver, voy por partes. Tenemos un diseño, tenemos un diseño curricular que prescribe nuestra tarea, que nos da orientaciones precisas para que ya sea a nivel nacional y a nivel provincial, los estudiantes puedan aprender lo que se ha considerado que tienen que aprender en cada año. ¿Cuál puede ser la diferencia? Puede ser que la cantidad de estudiantes, generalmente las comunidades son, aún en la diversidad, porque por ejemplo en la escuela, en las 2 escuelas, en las escuelas que trabajo, no digo 2 porque en otra era, la población tenía más características de jornaleros, pescadores, en esa época tenían que cazar, cortar junco, pero así todo, siempre la comunidad ha respondido muy bien de escuela, es mi experiencia. Y yo creo que también el secreto, o es importante que uno pueda considerar a la comunidad en la escuela. Y si son más espaciosas, tenés más posibilidad de trabajar, abordar las ciencias naturales en un vínculo con la naturaleza. Para los nenes y las nenas del Delta es muy lindo hacer salidas educativas porque muchas familias no los pueden llevar, se les dificulta por los tiempos, por los costos. Pero yo creo que los estudiantes, y como con todo el material que hoy tenemos para fortalecer nuestras prácticas,
no debería haber diferencias en los distintos establecimientos educativos. Todos los chicos de las escuelas públicas tendrían que tener la posibilidad de ingresar a distintas escuelas o a continuar su trayectoria en una escuela secundaria, la que elijan. Y eso también depende de los planteles docentes y de cuán comprometidos estemos con la tarea que elegimos, porque en definitiva la elegimos. Entonces, creo que la diferencia radica ahí, para mí fundamentalmente. No sé si respondí. Respondiste y nos hiciste pensar un montón, desde aquellas diferencias concretas que trajiste, por ejemplo, el vínculo con las ciencias naturales, por traer un ejemplo, pero también está buenísimo escucharte porque no solo hablas de lo que viviste, sino también, la escuchaba a Lilia y decía, la docencia también es una apuesta, dice, es una apuesta que no haya diferencia, que el marco común sea igual para todos. Y es tarea nuestra, ya sea cuando seamos maestras en la isla, en lo profundo de Derqui, en el área metropolitana, en donde sea, poder sostener ese currículum común, que no es un currículum homogeneizante, ¿no? Digo, esa es la apuesta, es un currículum común, aquello que nos permite vivir en sociedad, aunque habitemos espacios muy diversos. Yo no estoy pudiendo leer el chat porque tengo una mano con el WhatsApp y la otra que me agarro de la mesa, así que no sé, Juli o Delphi, una de las dos, o Jessy, si hay alguna pregunta en el chat. Vi que había algunas cuestiones. Si querés te ayudo con el chat. Dale, Juli, de nuevo, hola a todos y a todas. Ariel había preguntado, ¿me escuchás, Lilia, no? Ariel había preguntado cuáles son las dificultades más importantes con las que te encontrás en la escuela. Bien. Las dificultades más importantes. La resistencia, en la mayoría la resistencia del personal. Llámese, sí. No digo que ocurra, pero para mí la mayor dificultad siempre fue tener que, como directora, por ejemplo, encontrarme con, puedo llamarlo chatura, con decir esto, con que haber asumido el realizar un trabajo, ser educador y no hacerlo bien. Y no les voy a decir a ustedes saben qué sería el no hacerlo bien, estar atento a... muchas veces hay gente que tiene inasistencias que sabemos que no deberían ocurrir. No digo que sea la general, yo estoy hablando de mis añares, en mis muchos años de trabajo, creo que los mayores sinsabores me los llevé con injusticias, lo que considero yo que son injusticias de ese tipo, pero porque tengo una única lectura, que es que la escuela está para garantizar derechos, garantizamos el derecho a la educación, tenemos una tarea que está normada, que hay mucha legislación que habla referida a cómo llevar adelante nuestra tarea, y que cada día escolar tiene que ser un día en el que podamos dar apertura a la escuela y que los chicos puedan aprender de manera significativa. Para mí, eso que parece cortito es un montón para poder lograrlo. Hay muchas variables en las escuelas. Quizás no debo decir en la escuela, lo digo en la escuela, cuando nombro escuela nombro educación, es decir, en la educación. En la escuela de Isla, sí, contamos con los factores climáticos, como les dije, que son los que suelen manejarlo, el imponderable climático, el día de niebla, el día de sudestada, el día de bajamar, y a la vez el poder aprender de esa dinámica natural para decir, bueno, hoy suspendemos presencialidad. En lo particular, a mí
siempre me costó mucho determinar el día que uno tiene que suspender presencialidad, porque bueno, más allá de que haya continuidad pedagógica, es un día menos, y es un día que los diferencia de otras instituciones, de otras escuelas, ¿no? Como puede ser una escuela X en la ciudad. Pero un día que tengamos que cortar por suministro de gas porque se rompió la bomba de agua, bueno, es batallar un poquito con esas situaciones y tener ganas de mejorarlas. ¿Y cómo las mejorás? Y a veces tenés que tener siempre este contacto con la comunidad para que te ayude, porque a veces el consejo escolar no viene, pero sí está el portero que es isleño y que te puede ayudar con la bomba de agua, un papá, una mamá que dice, sí, yo voy a tal hora y así la bomba toma agua y pueden garantizar que haya clase. Y eso tiene que estar, no quiero ser autorreferencial en lo absoluto, sino que hablemos si alguno de ustedes algún día puede incluso gestionar una institución educativa, es ver siempre todas las posibilidades que hay para poder garantizar el día de clase. En algún punto en la isla, si me dicen... la desventaja que tuvo es que en algún momento se naturalizó la suspensión de clases, pero creo que es un gran problema no solo en la isla a la vez, y creo que contra eso tenemos que ir todo el tiempo. Juli, sumo yo una pregunta más del chat que acabo de leer, y es la última pregunta. Hay otras preguntas en el chat, las vamos a guardar para pensar después futuros diálogos, ya estamos un poquito pasados de hora. La última pregunta es preguntan ahí los colegas, las colegas, ¿cómo se acredita un saber en plurigrado? ¿Les intriga esa situación de acreditación de los saberes en el plurigrado? ¿Es similar? ¿Cómo acredita? Sí, ¿cómo? ¿Es similar a un grado no plurigrado? ¿Quizás es lo mismo? Contanos. Y sí, es que ustedes cuando van a un grado, bueno, son pocos los grados los años donde van a tener homogeneidad. Siempre el aula es heterogénea y de alguna manera ustedes cómo acreditan saberes en ese salón, con ese grupo de chicos y chicas, donde Juan por ahí está pasando a tercero. No logró la alfabetización que la unidad pedagógica dice que tiene que lograr para pasar a tercero, pero Juan, desde que ingresó en primero y transcurrió el primero y llegó a segundo y quizá no reconoció una letra, bueno, ahora ya está reconociendo, está pudiendo intervenir en las listas que arma el docente, puede hacer aportes cuando están escribiendo a través del docente, y entonces, en función de cómo ingresó Juan, yo puedo decir que avanzó muchísimo y que va a poder promover, con un legajo de trayectoria escolar que va a decir cómo fue la trayectoria de Juancito para que la maestra o el maestro de tercero pueda continuar con esa trayectoria porque tiene correlación las trayectorias escolares. Eso nos pasa en un año, en un grado, porque siempre estamos pensando cómo hacemos con tal nene o tal nena que quizá no ha logrado lo que determina el año, es decir, pero avanzó muchísimo. Y bueno, de la misma manera es en el plurigrado. Ustedes saben que la evaluación uno tiene que llevar adelante la retroalimentación, los chicos y las chicas tienen que poder ser partícipes de su evaluación y poder ir viendo con ellos y ellas qué aprendieron, cómo van a mejorar ese aprendizaje, porque si bien fue bien, pero hay que lograr un pasito más, bueno, de la misma manera. Lilia, te agradecemos un montón tu experiencia, tu solidaridad en compartir tus saberes.
Ahí en el chat están agradeciendo, fuimos más de 35 personas en el momento escuchándote, ahora somos 31, después esto va a quedar en YouTube, te lo vamos a pasar. Le agradecemos a Lilia, la despedimos así, yo cierro por acá por el Zoom, Lili, después te hablamos y te contamos cómo seguimos. Un placer y muchísimas gracias. Te están viendo, si quieres despedirte, es tu momento. Quiero agradecerles muchísimo, fue muy expectante para mí llegar a este momento. Lamentablemente tuve un problema técnico que voy a ver por qué. Les pido disculpas por esa desprolijidad, pero vuelvo a lo que les dije hace un ratito y quizá soy un poco densa en ello, pero recuerden que siempre tengan presente que el trabajo con las infancias, nosotros, las infancias las tenemos que cuidar, son cortitas, esa edad es muy cortita en la vida de una persona y el que nosotros llevemos cada día al aula la posibilidad de que puedan aprender y significativamente, divirtiéndose, es el gran secreto para el cotidiano en la escuela. Y siempre generen fíjense cómo generar vínculo con esos niños y esas niñas. Tengan siempre muy presente esa mirada que va a estar hacia ese niño y que va a ser una mirada dirigida y también como 360 grados, como que pueda verlo, pueda ver esa personita que no es solo lo que vemos en la escuela, sino que tiene un grupo familiar y una historia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. Un placer escucharte. Gracias. Después hablamos. Bueno, colegas, muchísimas gracias a todos. Me confieso que la mano la tengo dura. Pero bueno, fue un placer escuchar y también darle la palabra no solo a una conocedora del trabajo en Isla, sino también a una docente que recién se jubiló la semana pasada. Tenemos que jerarquizar la docencia, jerarquizando los saberes que allí producimos, está bien, y a nuestros docentes que entran en jubileo, que terminan su trabajo en las aulas, pero que su experiencia es muy valiosa, ¿no? Como sistema educativo tenemos que darle valor a la palabra de aquellos que habitaron nuestras aulas e hicieron escuela. Dicho esto, recuerden completar en el formulario, ahí Julia Pacín volvió a poner el link, para acreditar y recibir el certificado de asistencia a la charla de hoy. Tienen que completar ese formulario, ¿está bien? Sin ello no van a poder acreditar la presencia en esta charla. Agradecemos profundamente a las colegas Delfina y Jessica que dieron este marco de las expediciones en un comienzo, y después guiaron la entrevista, y a Julia. Así que en este momento, Juli, si te parece, cerramos. Bueno. La seguimos en las aulas, a los que son de UNIPE y a los que no, los invitamos a conocer la propuesta de la Universidad Pedagógica, propuesta robusta en grado y posgrado, y en especialización, en todo. Así que la UNIPE abre sus puertas para sus estudiantes y para aquellos que quieren habitar. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Chao, chao, gracias.